Bueno, entremos de lleno a un tema que es, pero, crítico para el EUNACOM, la encefalopatía hipóxico-isquémica. Dominar esto es fundamental, no solo para pasar el examen, sino para la práctica clínica de todos los días. Miren, la hoja de ruta para hoy es súper clara. Primero, vamos a desglosar la fisiopatología y ese concepto clave de la doble lesión. Después, nos metemos de cabeza en el diagnóstico, con la infaltable escala de Sarnat. De ahí, pasamos al manejo y su famosa ventana terapéutica, para cerrar con el pronóstico y esos puntos que sí o sí hay que saberse para el EUNACOM. Partamos por lo básico, pero lo más importante, el por qué. Si no entendemos cómo se produce el daño, difícilmente vamos a entender por qué el tratamiento que usamos funciona. Así que vamos a la base de todo esto. A ver, ¿qué es la EIGI? En simple, es la tremenda agresión que sufre el cerebro del recién nacido cuando por alguna razón le falta oxígeno y flujo sanguíneo. Es un cuadro agudo que se instala justo ahí, en el periodo perinatal. Este es el punto de partida. Y aquí, ojo, viene el concepto clave de todo esto, la doble lesión. Uno podría pensar que todo el daño ocurre ahí mismo, durante el evento de asfixia, ¿cierto? Pero no. Esa es solo la primera parte, la fase primaria, donde hay muerte neuronal por falta de energía. Lo realmente interesante, y donde nosotros podemos actuar, es en la segunda fase. Horas después, cuando la sangre vuelve al cerebro, se gatilla una cascada de inflamación y muerte celular programada. La apoptosis es una segunda ola de daño. ¿Y por qué ocurre esta asfixia? Bueno, las causas son varias, pero para efectos prácticos y del EUNACOM, quédense con esto. Los eventos que ocurren durante el parto, como un desprendimiento de placenta o un prolapso de cordón, son lejos los más comunes. Ok, ya entendimos el por qué. Ahora vamos al cómo. ¿Cómo diagnosticamos esto? Porque no basta con la sospecha. Hay que objetivar, hay que clasificar la severidad. Y para eso tenemos herramientas clínicas que son fundamentales. Y acá tenemos la Biblia clínica de la EGI, la escala de Sarnat. Esto hay que sabérselo de memoria. Fíjense en los contrastes. El grado 1 es un recién nacido hiperexcitable, irritable, con reflejos aumentados. El grado 2 ya cambia el panorama, cae en letargia, se pone hipotónico. Y ojo, aquí es donde aparecen frecuentemente las convulsiones. Ya el grado 3, bueno, es el escenario más grave, un paciente en coma, totalmente flácido, sin reflejos. Bien, además de la clínica necesitamos criterios duros que nos hablen de asfixia perinatal. El primero, el puntaje de Apgar. Pero no el del primer minuto, ojo, el que realmente nos importa es el que sigue bajo, menor a 5, a los 5 y a los 10 minutos. Un Apgar que no remonta, eso nos grita que hubo un evento hipóxico importante. Segundo pilar, el laboratorio, y esto es categórico, un pH de cordón umbilical o de la primera hora de vida menor a 7.0. Esto no es una acidosis leve, no, esto es una acidosis metabólica severa. Es la firma bioquímica del sufrimiento fetal agudo. Y para rematar la evidencia de esa acidosis, el tercer elemento, el déficit de base, que va a estar por sobre 12. Entonces, ¿se fijan? Juntamos las piezas, Apgar bajo persistente, pH por el suelo y un déficit de base por las nubes. Con esa triada, el diagnóstico de asfixia perinatal significativa está hecho. Una vez que tenemos el diagnóstico armado, vamos a mirar directamente el cerebro. La ecografía cerebral es nuestra primera jugada. Es rápida, está al lado de la cuna. Sirva para ver cosas groseras, como una hemorragia o un edema masivo. Pero, y aquí está el punto clave para el pronóstico, el gold standard es la resonancia magnética. Esta es la que nos va a decir de verdad cuál es la extensión del daño. Y el timing es crucial, idealmente hacerla entre el tercer y séptimo día de vida. Perfecto, ya diagnosticamos, clasificamos y hasta vimos el cerebro. Ahora, la pregunta del millón. ¿Qué hacemos? ¿Cómo intervenimos? Y aquí es donde entra a jugar un concepto que lo cambia todo, la ventana terapéutica. Y que quede súper claro, a día de hoy, la hipotermia terapéutica es la única intervención con evidencia sólida que ha demostrado mejorar el pronóstico neurológico en los casos moderados a severos. No es una terapia más, es el tratamiento. ¿Por qué funciona? Porque justamente va a frenar esa segunda ola de daño, esa cascada inflamatoria de la que hablamos al principio. Pero, y este es un pero gigante, su efectividad tiene un enemigo mortal, el reloj. Entonces, la pregunta no es solo qué hacer, sino cuándo hacerlo.
¿Cuánto tiempo tenemos para que esta terapia realmente sirva? Y la respuesta, anótenla con mayúsculas, antes de las 6 horas de vida. Esa es nuestra ventana terapéutica. Si nos pasamos de las 6 horas, la cascada de la lesión secundaria ya se desató y llegamos tarde. El beneficio se esfuma. Este dato es probablemente el más importante y el más preguntado de toda la materia. Ahora, claro, no es para todos. Hay que cumplir ciertos requisitos. Primero, ser un recién nacido de término o término tardío, sobre 36 semanas. Segundo, estar dentro de nuestra ventana de oro de 6 horas. Tercero, tener toda la evidencia de asfixia perinatal que ya conversamos. Y cuarto, y fundamental, que la clínica sea de una EIG moderada o severa, o sea, un SARNAT 2 o 3. Y el protocolo en sí es bastante lógico. Son 3 etapas. Primero, la fase de enfriamiento activo, para bajar la temperatura del cuerpo a unos 33.5 grados Celsius. Segundo, la fase de mantenimiento. Lo dejamos así, bien controlado por 72 horas seguidas. Y tercero, el recalentamiento, que tiene que ser súper lento y paulatino para no generar más problemas. Bueno, para ir cerrando, vamos a condensar todo. ¿Cuáles son los conceptos que tenemos que tener grabados a fuego, no solo para aprobar el examen, sino para aplicarlos correctamente en la práctica clínica? El pronóstico va absolutamente de la mano con la clínica inicial, con el SARNAT. Miren qué decidor es esto. Un SARNAT 1, el pronóstico es excelente, la gran mayoría sin secuelas. El SARNAT 2 es el campo de batalla. El pronóstico es variable y es aquí donde la hipotermia realmente hace la diferencia. Pero un SARNAT 3, el panorama es muy sombrío. La mortalidad es alta y los que sobreviven lamentablemente lo hacen con secuelas neurológicas severas. Entonces, a modo de checklist final para el EUNACOM. 1. La lesión tiene 2 fases, isquemia y reperfusión. 2. La escala de SARNAT es nuestro lenguaje para clasificar la severidad. 3. El diagnóstico se arma con APGAR bajo y acidosis severa. 4. El único tratamiento que modifica el pronóstico es la hipotermia en SARNAT 2 y 3. 5. La ventana para iniciarla es crítica, menos de 6 horas. Y 6. Para saber el pronóstico final, la resonancia magnética es la que manda. Con estos 6 puntos tienen el 90% del tema cubierto. Y para cerrar, les dejo una reflexión que va más allá de la pregunta de examen. Si la única terapia efectiva que tenemos depende críticamente de una ventana de 6 horas, ¿qué nos dice eso sobre cómo debe funcionar nuestro sistema de salud? Nos obliga a pensar en redes, en traslados neonatales eficientes, en una coordinación perfecta entre el hospital donde nace el niño y el centro que puede ofrecer la hipotermia. Pasa de ser un problema del neonatólogo a ser un desafío para todo el sistema.